Mientras que algunos territorios como Islas Feroe o Gibraltar sí que tienen selección pese a no ser independientes, hay otros países soberanos que no tienen selección de fútbol por muy diversas razones. Vamos a analizar cada uno de estos casos y hablar sobre futuras selecciones que pronto se pueden unir a FIFA o a cualquiera de sus confederaciones. Vamos con ello. Número 1. Ciudad del Vaticano. Como ya hablamos en el vídeo específico que le dedicamos, Ciudad del Vaticano ha tenido sus oportunidades de entrar tanto en FIFA como en UEFA, pero por ahora se han negado. Las razones fundamentales son dos. Desde el punto de vista deportivo está el hecho de que tiene un nivel bastante escaso, fruto de su baja población, y por otro lado también tenemos todos aquellos problemas que pueden acarrear la profesionalización del fútbol. Desde el Vaticano prefieren ver el fútbol como un vehículo para transmitir ciertos valores y no lo quieren ver como una competición. También entienden que el fútbol es un lugar, es un mundo en el que hay bastante corrupción, en el que es bastante mancharse, y no creo que le convenga mucho a la Santa Sede tener cualquier tipo de problema relacionado con algo tan mediático como es el fútbol. Número 2. Estados Federados de Micronesia. En el año 1999, este conjunto de islas de Oceanía intentó formar una selección que compitió hasta el año 2003, con unos resultados bastante pésimos. Aunque consiguieron ganar un partido por 7-0 frente a las Islas Marianas del Norte, perdieron el resto con goleadas contra Tahití, Nueva Caledonia o Papúa Nueva Guinea. No es muy difícil saber por qué no están interesados en seguir con esta selección, pero como última prueba vamos a poner lo sucedido en los Juegos del Pacífico de 2015. En este torneo presentaron una selección sub-23 que se llevó las siguientes goleadas: 0-30 contra Tahití, 0-38 contra Fiji y 46-0 contra Vanuatu. Por tanto, ya vemos cómo desde Micronesia no creo que tengan mucho interés en seguir con su equipo de fútbol. Número 3. Islas Marshall. Seguimos con otro archipiélago de Oceanía. Este país tiene algo muy particular. A principios de este año llegó la noticia de que desde Islas Marshall estaban realizando un crowdfunding con un curioso objetivo: traer el fútbol a el país. Son, según ellos, el último país del mundo sin fútbol. No tienen ni selección, ni jugadores, ni tampoco equipos. Ahora mismo buscan crear una pequeña competición, buscan crear escuelas de fútbol para intentar formar sus primeros equipos. Por ahora la inversión que piden no es muy grande, es de 11.000 euros concretamente, así que supongo que acabarán consiguiéndolo. Y quién sabe si en un futuro podrán tener su propia selección. Número 4. Kiribati. Kiribati es un caso diferente a los anteriores. Actualmente están afiliados a la OFC pero no a la FIFA, por lo que hipotéticamente podrían jugar la Copa Oceanía pero no podrían jugar el Mundial. Forman parte además de la CONIFA desde 2016, que es una organización alternativa a la FIFA donde están algunos países no reconocidos y las federaciones de algunas regiones de los distintos países del mundo. No compiten en un torneo oficial desde los Juegos del Pacífico de 2011. Su mayor problema para entrar a la FIFA es que no tienen un estadio en condiciones donde jugar sus partidos. Su estadio principal, que es el Estadio Nacional Bairiki, no es de césped sino de arena, y hasta que no puedan solucionar esto no podrán formar parte de la FIFA. 5. Mónaco. Este país europeo fundó su selección y su federación en el año 2000, pero desde entonces no han mostrado mayor interés de entrar en FIFA o en UEFA. Jugaban fundamentalmente partidos contra otros países u otras regiones que sí que querían tener selección reconocida a nivel internacional, como por ejemplo Kosovo o Gibraltar, que finalmente sí que consiguieron ser reconocidas, al contrario que Mónaco. También han jugado contra selecciones de regiones europeas como por ejemplo Occitania. Aunque no tienen selección oficial, sí que tienen un potente equipo, el AS Mónaco, que está compitiendo en la Liga Francesa, donde ha conseguido títulos y llegado incluso a una final de Champions. Por tanto, el fútbol es un deporte muy importante a nivel de este país mediterráneo. 6. Nauru. Nauru es un país que también está en Oceanía, que, como podemos ver, ocupa la mayor parte de los países de esta lista. Es un caso semejante al de las Islas Marshall, ya que es uno de los pocos países donde el fútbol no tiene ningún tipo de relevancia, al contrario que el rugby o el fútbol australiano, que sí que tienen un gran seguimiento. La diferencia con Islas Marshall es que desde Nauru no hay ningún tipo de intención de propagar el fútbol, de darle cierta relevancia. Han tenido algún equipo de aficionados, pero nunca han tenido liga o federación, ni han formado parte de la UFC, FIFA o cualquier otro tipo de organización. Por tanto, dudo que a corto plazo cambie esta situación y Nauru seguirá sin una selección de fútbol.
Número 7. Palaos. Este país oceánico tampoco está afiliado a la FIFA o a la OFC, aunque sí que compite en torneos de menor nivel, como por ejemplo los Juegos de Micronesia, donde compiten los países que conforman este conjunto de archipiélagos. El fútbol no tiene una relevancia importante dentro del país, ya que prefieren otros deportes como por ejemplo el rugby. Eso sí, el fútbol de Palaos tiene nombre y apellidos, concretamente Charles Reclay Mitchell, que fue un futbolista que compitió a nivel universitario en Estados Unidos. Este hombre fue a la vez jugador de la selección, presidente de la federación y entrenador del equipo, por lo que podemos decir que sin duda ha sido la persona más importante dentro de la historia del fútbol de Palaos. Número 8. Tuvalu. Este país sí que forma parte de la OFC, pero no de la FIFA. La participación de este país oceánico se limita a los Juegos del Pacífico, donde tampoco han conseguido grandes resultados. El mayor problema que tienen para entrar en la FIFA, al igual que otros países de Oceanía, es que no tienen un estadio competente donde jugar sus partidos. Por tanto, hasta que no subsanen este problema, no podrán entrar a la FIFA. Número 9. Reino Unido. Estrictamente hablando, Reino Unido es uno de los países que no tiene selección de fútbol. Pese a que el fútbol se inventó en su suelo, este país no tiene una selección que esté reconocida ni por la UEFA ni tampoco por la FIFA, y no tiene intención de que en ningún momento se conforme una selección del Reino Unido, ya que los distintos estados que forman este país compiten por separado. Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra tienen desde el principio de la historia del fútbol sus propias selecciones separadas, y según se fueron conformando las distintas confederaciones y organizaciones internacionales, siguieron compitiendo por separado, y esto va a seguir así por siempre. Eso sí, a nivel de Juegos Olímpicos sí que hemos podido ver una selección británica con jugadores de los 4 países de Reino Unido. Y estos son los 9 países soberanos que no tienen selección reconocida por la FIFA. Si los dividimos según las razones por las que no tienen selección, podríamos hablar de 3 grandes grupos. El primer grupo estaría formado por todos los países que no tienen interés en tener una selección FIFA, como por ejemplo Ciudad del Vaticano por razones morales, Mónaco seguramente por razones competitivas, y los países de Oceanía porque el fútbol no tiene ningún tipo de importancia dentro de su suelo. El segundo grupo estaría formado por todos los países que no pueden tener una selección a nivel FIFA porque no tienen infraestructuras necesarias para que se jueguen partidos dentro de su suelo. Y el tercer grupo estaría formado por Reino Unido, que no tiene una selección porque los distintos estados que la forman compiten por separado. Quizás no sea ninguno de estos 9 estados el siguiente reconocido por la FIFA, ya que hay otros territorios que, sin ser entidades nacionales, están buscando entrar en esta organización. Los nombres que más se ha relacionado últimamente son los de Groenlandia y Saint-Pierre y Miquelon. En el caso de Groenlandia sería el segundo territorio que pertenece a Dinamarca que consigue su selección nacional después de Islas Feroe, que forma parte también de Dinamarca, aunque compiten de manera separada. Groenlandia, pese a que culturalmente hablando su sustrato es una mezcla entre europeo y las poblaciones nativas de allí, competiría en la CONCACAF, la Confederación del Norte de América, del Caribe y de Centroamérica. Se ha hablado durante mucho tiempo de la posible entrada de Groenlandia, pero por ahora está parado, ya que primeramente tendrían que tener un estadio en condiciones y después también tendrían que tener unas conexiones adecuadas para que las selecciones que fuesen a jugar a su campo pudiesen trasladarse allí sin ningún tipo de problema. Groenlandia, eso sí, tendría intención primeramente de entrar en la CONCACAF y ya después en la FIFA. También querrían entrar en la CONCACAF la otra selección que hemos mencionado, que es la de Saint-Pierre y Miquelon, que parecía muy cercana a entrar en CONCACAF en 2022, pero finalmente no se ha dado así pese al interés que habían mostrado anteriormente. Saint-Pierre y Miquelon son unas islas situadas en la costa de Canadá que pertenecen a Francia en calidad de colectividad de ultramar, tal y como pasa con otras islas como por ejemplo Martinica, que también compiten a nivel de la CONCACAF, pero no lo hacen a nivel de FIFA. Una duda que puede surgir es por qué algunos territorios pueden tener selección mientras que otros no. La primera condición que pide la FIFA para aceptar a una selección es que sea de un territorio que sea completamente independiente. Mientras un país sea independiente, mientras un país sea soberano, la FIFA siempre va a aceptar a estos países, salvo que, como hemos visto, tengan algún tipo de problema como pueden ser el tema de las infraestructuras. De hecho, hay algunos países que podrían tener estas infraestructuras como Mónaco, pero que prefieren no tener selección.
Más allá de esta primera normativa de la FIFA, el resto de reglas que ponen son bastante arbitrarias y dependen completamente de los problemas políticos que puedan causar la aceptación de un territorio. Por ejemplo, en el vídeo de Gibraltar ya hablamos como al principio España se oponía a que Gibraltar tuviese selección a nivel FIFA y a nivel UEFA, pero en el momento en el que la selección española, la Federación Española, desistió en esto, automáticamente Gibraltar formó parte de la Federación Europea y de la FIFA. Sin embargo, yo estoy seguro de que si Tíbet intentase tener su propia selección, ya tiene su propia selección compitiendo a niveles no profesionales, yo estoy seguro de que Tíbet jamás sería aceptada dentro de la AFC o dentro de la FIFA, porque supondría un problema enorme con China, ya que estos con toda seguridad se opondrían a que Tíbet tendría su propia selección. Por tanto, ya vemos que en muchos casos el que una selección se reconozca o no depende completamente de la política y no de un criterio concreto que pueda poner FIFA o cualquiera de las confederaciones. Un caso que muestra muy bien esta arbitrariedad en la toma de decisiones de la FIFA es el de Kosovo. Kosovo, al final, es un país reconocido por Estados Unidos y todos aquellos países de su órbita que se empeñaron en su independencia simplemente para luchar contra ese bloque de Europa del Este que era tan contrario a Estados Unidos. De esta manera, al final, Kosovo es reconocido por un montón de países, pero hay otros que todavía no lo reconocen. Entre ellos, por ejemplo, España. Cuando Kosovo tuvo que jugar contra España, no pudo hacerlo bajo su bandera, porque España no reconocía a Kosovo, y tuvo que hacerlo bajo la bandera de la Federación de Fútbol de Kosovo. Es decir, oficialmente España no estaba jugando contra el país de Kosovo, sino contra la selección de la Federación de Fútbol de Kosovo. Yo estoy seguro de que si Kosovo no llega a tener el apoyo de según qué países, jamás hubiese entrado tan fácil en UEFA o en FIFA. Y para acabar, os hago una pregunta. ¿Qué territorio creéis vosotros que va a ser el próximo en ser reconocido por la FIFA? Yo creo sinceramente que va a ser uno de estos territorios que ahora mismo no tiene interés en entrar a la FIFA o cualquiera de las confederaciones, pero quizás en un futuro sí que esté interesado. Hay algunos de estos países sin interés que sí que tienen la capacidad de tener una selección, solo que, como hemos visto, no les interesa. Y yo creo que no va a ser una de las selecciones europeas, sino que va a ser alguna de las selecciones de Oceanía, que sí que va a conseguir conformar un equipo nacional. Pero quizás haya alguna sorpresa y la próxima selección en entrar al fútbol internacional sea la de algún territorio que se separe o de algún país nuevo que surja. Ya sabéis, podéis dejar vuestro comentario con el candidato a entrar al fútbol internacional y por qué os gustaría. Sin duda, cualquiera de estas selecciones exóticas sería un gran aporte al fútbol de sus continentes y daría un toque exótico que es muy necesario dentro de cualquier deporte.